Saludos amigos, nunca se recalcará lo suficiente. El auténtico problema que tenemos en Occidente, la verdadera raíz del problema, es la ausencia de una auténtica intelectualidad. Lo que tenemos es una ineficacia absoluta a la hora de analizar adecuadamente los aspectos estratégicos o incluso operativos del propio mundo moderno en el que se supone que vivimos. Es decir, las características que definen al sistema. Porque después de todo, el mundo moderno es antes que nada un sistema. Entonces hoy vamos a repasar una serie de noticias que demuestran esto que decimos de forma bien clara. Empezamos por lo ocurrido en las últimas elecciones en Francia. Es decir, fíjense que aquí tenemos la cuestión democrática, la cuestión de la soberanía del pueblo y todos estos elementos, digamos, que configuran la mentalidad actual. Nos guste o no, queramos o no, es así. Entonces, con respecto a la victoria de Le Pen, se dice en este artículo interesante que da igual que gane Le Pen o que deje de ganar o lo que sea. Es decir, nada va a cambiar en Francia. Entonces, claro, cabe preguntarse por qué. Es decir, pero si tenemos democracia, ¿verdad? Si tenemos soberanía popular, si tenemos todas estas cosas, libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que ocurra semejante cosa? Es decir, tenemos claramente un porcentaje importante de la población francesa descontenta, aunque quizá ni siquiera ellos mismos sepan por qué están descontentos, en qué se basa su descontento, etcétera. Pero es indiscutible que tenemos un importante porcentaje de la población francesa, en este caso, muy descontenta. Ahora bien, esto choca con este titular. Nada va a cambiar. ¿Cómo es posible que haya un porcentaje enorme de la población francesa que está descontenta y que, sin embargo, se afirme categóricamente que nada va a cambiar, gane quien gane? Ni siquiera ganando Le Pen, acerca de la cual se está haciendo pues ese típico aspaviento, ¿verdad? Nunca mejor dicho, aspaviento, acerca de, uy, el peligro de la extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a perder la democracia, vamos a perder precisamente esa democracia de la que estamos hablando aquí, la cual es incapaz por sí misma de plantear una alternativa o una solución, como sea que lo prefiramos enfocar, ¿verdad? Entonces, lo más interesante es la parte inferior del artículo. Aquí se nos habla de Frédéric Farah, el economista, que apunta que en las últimas décadas, es decir, no estamos hablando de los últimos años, sino décadas, hemos visto que quien sea que tenga la mayoría parlamentaria, ¿verdad?, en el poder, es decir, quien sea que esté en el poder, y sin importar la cantidad de parlamentarios que tiene o deja de tener, se implementan siempre las mismas políticas. Es decir, tenemos una supuesta democracia, pero las políticas que se implementan, sea quien gobierne, siempre son las mismas. ¿Y cuáles son esas políticas? Políticas que llevan al deterioro de las condiciones del trabajo, de los trabajadores, su estabilidad en sus empleos, ¿verdad?, el desmantelamiento de los servicios públicos y un incremento constante de la pobreza y la reducción de la base industrial del país, con lo cual su vulnerabilidad estratégica y el crecimiento o la reacción, digamos, de lo que se ha dado en llamar populismo. Es decir, en este caso sería Le Pen, ¿verdad?, pero ya constantemente llevamos ya varios años con esta gaita de que, ¡ay, que viene el populismo, que viene el populismo! Pero como ven en la cita de este economista, Farah, queda todo muy claro. Es decir, el quid de la cuestión aquí no es las pequeñeces acerca de lo que se ve en ese circo, en ese campo de fútbol político, ¿verdad? No es cuestión de que, ¡ay, es que no tenemos buena delantera! No, es que el árbitro no nos pitó un penalti, sino que el auténtico problema, y es obvio con esta cita que hemos puesto aquí, ¿verdad?, el auténtico problema es que tenemos una estrategia y una operación que desconocemos por completo, pero que es la que domina.
Entonces, da igual lo que ocurre en el terreno de juego, puesto que el campeonato de fútbol, digamos, ya está decidido de antemano y es irrelevante discutir acerca de si el árbitro pitó o no pitó un penalti, si era o no era penalti, si aquel delantero es bueno o aquel defensa habría que cambiarlo y cosas así por el estilo, que es lo que siempre está ocurriendo. Y esto nos lleva a la otra cuestión, a la cuestión militar, ¿verdad? Porque después de todo estamos en guerra, o eso nos dicen. Y entonces Martianov ha dedicado un esfuerzo, ¿verdad? Tanto en su blog como en su videoblog, hablándonos del auténtico problema de tipo estratégico y también operativo, también táctico, pero prima lo estratégico antes que nada, en torno a la, obvia, clara y manifiesta decadencia estadounidense y occidental, de la cuestión de la OTAN, vaya. Entonces, Martianov, como siempre, es muy minucioso contándonos los diferentes aspectos que configuran una auténtica estrategia. ¿Y por qué razón? De hecho, hay una incomprensión general de por qué la OTAN no es capaz de plantar batalla, o mejor dicho, de ganarla, ¿verdad?, contra Rusia. Es decir, ¿por qué razón todo lo que ha ocurrido en Ucrania no ha salido bien? ¿Cómo es posible que los ucranianos no hayan recuperado ya todo su territorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no hayan derrotado a los rusos en el campo de batalla, como nos decía Borrell, y todas estas cuestiones? Entonces, obviamente, Martianov nos da unas pinceladas acerca de algunos aspectos que hacen imposible semejante sueño, porque es un auténtico sueño. Es decir, nos habla de cómo los rusos, en este momento en concreto, están empezando a utilizar, mediante el sistema GLONASS y las municiones guiadas por láser, están empezando a infligir una derrota muy clara a nivel de esas Wunderwaffen que nos habían, bueno, que no paran de decirnos, de hecho, en este caso en relación con los tanques, los famosos Abrams. Es decir, los Abrams no pueden hacer nada en absoluto porque son destruidos antes de que tengan siquiera la posibilidad de marcar algún tipo de diferencia en el campo de batalla. Por lo demás, lo que hemos dicho aquí, llevamos diciéndolo desde hace meses, los rusos no paran de avanzar. Sí, también están avanzando en Chasiv Yar, y eso que se dijo, ¿verdad?, con mucha rimbombancia, como siempre, que no, que se habían quedado ahí atascados y tal. No, no están atascados. Y digamos que no se ha producido tampoco esa congelación, por decir así, posicional en el frente. No, lo cierto es que el frente se está moviendo y se está moviendo a favor ruso. Por lo demás, ya hemos visto a Zelensky extremadamente nervioso, ¿verdad? Más aún de lo habitual. Y ya empezando a buscar, digamos, una especie de escapatoria, por lo demás imposible, al lío en el que se ha metido. Es decir, por un lado, no puede aceptar la oferta que le trajo Orbán, ¿verdad? Es decir, que básicamente era muy, muy elemental. Simplemente se trataba de encontrar la forma de llegar a un alto el fuego y sentar las bases para una posible negociación auténtica. Sin embargo, alguien apuntó, y muy acertadamente, que, claro, Zelensky no puede hacer eso. Zelensky no puede hacer eso porque hay un problemilla en forma de supuesta propaganda rusa, ¿verdad? En forma de, vamos a llamarle, sectores radicales dentro del ejército ucraniano, los cuales no están dispuestos bajo ningún concepto a llegar a ningún tipo de alto el fuego ni ningún tipo de arreglo pacífico del conflicto. Es decir, tenemos la vieja historia de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la Alemania del señor del bigotito, como nos vemos forzados a decir siempre, llegó hasta las últimas consecuencias sin nunca plantear la posibilidad de un alto el fuego, algún tipo de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que Zelensky está atrapado en ese sentido también. Por lo demás, todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a establecer esas necesarias relaciones, y es lo que hacemos aquí, un análisis profundo. Es decir, tenemos que entender que lo que une todos los puntos aquí es la ausencia de una auténtica intelectualidad, la ausencia de un auténtico análisis con la necesaria profundidad que nos dé realmente respuestas acerca de los problemas que tenemos encima, porque son muy reales. De hecho, Martianov, fíjense cómo nos muestra un mapa. Esto hay que contextualizarlo dentro del marco de los problemas crecientes en Alemania para mantener su base industrial. Aquello que se había dicho ya hace
unos 2 años acerca de que Alemania no era viable económicamente sin los recursos rusos baratos, ¿verdad? Es decir, sin poder producir electricidad de forma barata, sin tener gas abundante y de buena calidad barato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí también se detalla en el mapa, la verdad es que no puede ser más gráfico, cómo el precio de la gasolina se concentra claramente en esa Europa occidental, en esa Europa OTAN. Es asombroso cómo no hay color rojo en todo el mapa mundi, exceptuando en esa zona. El rojo destaca lo cara que está la gasolina o los derivados del petróleo. ¿Qué más se puede decir? Entonces, dentro de todo el contexto, insistimos, tenemos una ausencia de auténtica intelectualidad que permite este tipo de propaganda barata que tenemos en pantalla. Es decir, básicamente la población se cree esto que tenemos en pantalla. La CNN recuerda un asesinato en España para explicar el miedo de Rusia a la OTAN. Y en el artículo, bueno, leemos digamos el subtítulo, ¿verdad? El presidente ruso es conocedor de las limitaciones actuales de su país, inmerso en una guerra sin cuartel contra Ucrania, que además cuenta con la ayuda occidental. Y dentro del artículo, si quieren vayan a comprobarlo, verán todo tipo de absurdidades, a cada cual peor, según las cuales Rusia está perdida, no tiene ninguna posibilidad y solo es cuestión de tiempo que caiga. Y esto dentro de ese marco que ya hemos destacado aquí, ¿verdad? Según el cual la OTAN prepara claramente un ataque sobre Rusia, el cual en máximo 2 semanas conseguiría destruir a este Estado, obligarlo a capitular. Sí, sí, es así. Lo hemos visto en los anteriores vídeos, compruébenlo si quieren. Trataremos de hacer algún tipo de resumen, a ver si así conseguimos que se comprenda. Pero este es el gran plan. Es decir, en Occidente no hay auténtica intelectualidad, no hay un auténtico análisis, con lo cual lo que acaba triunfando es la propaganda, pero ojo, no solo a un nivel de, digamos, lobotomización de la población, sino también a un nivel de dirigencia. Es decir, el planteamiento, de hecho, de confrontación con Rusia indica a las claras la incapacidad de comprender siquiera las implicaciones que dicha confrontación implica. Esto es de lo que hablaba Martianov, por eso lo destacábamos hoy. Entonces tenemos otra propaganda. El ejército ruso está a un paso de alcanzar 4 hitos catastróficos. Si leen el artículo verán que no hay forma de entender siquiera a qué se pueden querer referir, y esto no busca más que un efectismo de tipo sentimental, lo cual es muy característico, para tratar de justificar, digamos, la propia propaganda en sí misma y los propios fracasos también occidentales en sí mismos. Es decir, si mi vecino está peor que yo, pues entonces yo estoy bien. ¿Que mi vecino en realidad no está peor que yo? Bueno, pues entonces me lo invento. En la medida en la que yo me lo crea, pues me va a funcionar, ¿verdad? Es así. Esto es lo que pasa cuando no hay una auténtica intelectualidad y por eso insistíamos tanto en ello. La auténtica intelectualidad lo que hace es sentar unas bases sobre las cuales poder construir las decisiones futuras, las construcciones en sí mismas. En ese sentido, si queremos, por ejemplo, plantear esta cuestión tan cacareada de la defensa europea, ¿verdad? O el simple concepto de seguridad, y tengamos en cuenta que Rusia acaba de salirse de la OSCE, ¿verdad? Esa seguridad colectiva europea. Si queremos una auténtica seguridad colectiva europea, tendremos que empezar por entender, como nos sugería Martianov, qué es lo que ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial, en la propia Segunda Guerra Mundial y desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Tenemos que también tratar de comprender cuáles son las características definitorias, las que definen a la propia modernidad, el propio proyecto moderno y en este caso el proyecto europeo, que en realidad en todo el occidente es lo mismo. Tiene las características esenciales, son exactamente las mismas. Sobre esa base, entonces ya sí se puede empezar, digamos, a hacer un diagnóstico adecuado para saber qué es lo que pudo haber pasado cuando, por ejemplo, aquí veíamos, ¿verdad?, la cuestión de Francia y todo lo relativo a esa imposibilidad que decía este economista de llegar a algún cambio real. Entonces, ni siquiera somos capaces de comprender
por qué realmente ya no vivimos en una democracia en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido de que una mayoría puede ser escuchada y puede conducir a cambios reales. Porque ni siquiera comprendemos eso. Entonces queremos, digamos, que simplificarlo todo y decir que, bueno, que hay una élite malvada, que es que son ellos, entonces algo muy elemental, muy básico, muy sentimental, es decir, tiene las mismas características de esta propaganda, ¿verdad? Esta propaganda que veíamos aquí. Todo es apelar al sentimiento y después, digamos, que evadir las cuestiones según van surgiendo, con más sentimiento. Entonces, todo esto configura lo que es realmente un colapso, y eso esperábamos que se entendiera hoy, que es realmente un colapso. Un colapso no es una caída puntual, no es un accidente o un ataque en un punto concreto o en un sector determinado, ya sea de la economía o de la sociedad, no. Un colapso es precisamente ante esa incapacidad intelectual de análisis que arroje un verdadero diagnóstico, ante esa incapacidad, digamos que la superposición de capas de sentimentalismo y de análisis truncado sobre análisis truncado sobre análisis truncado, sacando cada vez conclusiones más equivocadas o más alejadas de la realidad y que acaban conduciendo a una incapacidad generalizada para encontrar respuestas. Entonces las preguntas se pueden plantear, sí, pero las respuestas sencillamente desaparecen del ambiente intelectual. Es decir, no hay ningún intelectual que ofrezca respuestas. No, al menos a un nivel de gran difusión. Con lo cual no hay esa necesaria conexión dentro de lo que es la construcción del mundo democrático, tal y como siempre se nos ha inculcado, no hay esa conexión necesaria entre un auténtico diagnóstico, una respuesta bien fundada en un análisis auténtico y esa conexión con una demanda popular. Ahí es donde debería producirse la conexión y ahí es donde el político, el verdadero político, debería llevar a cabo el proyecto. Es decir, tenemos primero una base, llamémosle teórica, si lo queremos ver así, para después llegar a una base práctica, una implementación. ¿Está ocurriendo esto? No. Está ocurriendo justo lo contrario de esto. Entonces, ya carece de sentido plantearse acerca de derechas, izquierdas, democracia o lo que sea. Es irrelevante por completo. Si no hay un auténtico diagnóstico, y no puede haberlo si no hay una auténtica intelectualidad, todo lo demás ya pasa a no tener ninguna importancia, ningún sentido, ninguna relevancia. Entonces esperemos que este vídeo ayude a entender un poco al menos, la necesidad de una auténtica intelectualidad. Y ahora vamos a definirla para terminar el vídeo ya. La auténtica intelectualidad es aquella que busca los auténticos elementos sin condicionamientos, los auténticos elementos que definen el problema, sin condicionamientos y sin sentimentalismo. Entonces, es esa inteligencia penetrante, ¿verdad?, que ante una situación dada es capaz de tener esa frialdad, si lo quieren ver así, es decir, esa separación del sentimiento, del momento, y es capaz de ver cuáles son los puntos, los factores, las causas que han llevado a ese evento que se está estudiando. Es decir, de forma seria, responsable. Eso es el trabajo, el auténtico trabajo intelectual. Se trata de eso, a todos los niveles, a todos los niveles. Si este trabajo auténticamente intelectual se lleva a cabo, entonces todos los demás mecanismos que conforman una sociedad del tipo que ustedes quieran, eso da igual, pasan a funcionar adecuadamente. Digamos que la intelectualidad es el principio y el fundamento de todo. El auténtico problema que tenemos en Occidente, en Europa, en el Occidente colectivo en general, es la ausencia de intelectualidad. Los políticos vienen después. Los líderes económicos, financieros, etcétera, etcétera, vienen después. Lo primero, lo de verdad esencial, es la intelectualidad, la que permite hacer un auténtico diagnóstico de no importa qué situación se esté dando. Si el diagnóstico es bueno, después ya solo hay que recetar el tratamiento, ¿verdad?, por usar el símil médico. Pero el diagnóstico es absolutamente determinante. Es decir, si el diagnóstico es malo, a usted le van a recetar una medicina que no tiene nada que ver con lo que usted tiene,
con lo cual usted no se va a curar. Entonces da igual el sentimiento que queramos ponerle a esto, da igual los batines blancos, ¿verdad? Da igual todos los colores y todas las lucerías. Nada de eso va a cambiar el resultado. Y es que usted va a seguir enfermo. Seguramente usted va a empeorar en su enfermedad. Entonces el diagnóstico es la clave. Por la razón que sea, no se está hablando de ello en absoluto. Tenemos una ausencia absoluta de intelectualidad. Tampoco se hace nada al respecto. No parece que haya interés. Se le pide desde ciertos ámbitos, se le pide al pueblo que haga eso, pero el pueblo no puede hacer eso. Cada cosa tiene su lugar y el pueblo no tiene la capacidad de poder ni siquiera exigir una auténtica intelectualidad, porque ni siquiera comprenden eso. Van a ir a lo más fácil, van a ir al político. Y por eso, insistimos, lo volvemos a poner. Por eso teníamos en Francia gobernando a Macron, que parece que nadie lo entendió. Macron define a la perfección los males del mundo en el que vivimos. Es decir, es un individuo sin ningún tipo de valor moral, de ninguna clase. Es un maquiavélico, es decir, es una especie de robot, de androide. Simplemente juega de forma maquinal los papeles que se le van ofreciendo y se dedica a contentar al público siempre de manera sentimental, exclusivamente sentimental. Ese es el juego. Entonces, el hecho de que se nos diga que no hay alternativa a este señor, bueno, es la noticia más significativa que puede haber. Es decir, Le Pen va a hacer exactamente lo mismo que este señor. Va a adaptarse a ese juego maquiavélico para implementar de nuevo la misma vieja historia de siempre. Contentar al público de manera sentimental, buscar culpables para que de ese modo los males tengan una razón de ser, pero nunca se soluciona nada. De hecho, las cosas van de mal en peor en esa interminable decadencia, ¿no?, que define nuestras ya últimas décadas. De hecho, aquí se hablaba de las últimas décadas, ¿verdad? En fin, lo dejamos ahí. Esperamos invitar, como siempre, a la reflexión y decirles que no es el pueblo quien va a tener que cumplir esa función de exigir una auténtica intelectualidad, sino que son aquellos que tienen capacidades intelectuales los que tienen que decirlo, demostrarlo, como estamos haciendo ahora mismo aquí. Y van a tener que ser las personas con capacidades intelectuales y de comprensión las que digan: este señor está diciendo la verdad, esto es lo que tenemos que hacer, al menos difundamos esto y al menos empecemos por ahí, empecemos por la necesidad de denunciar que no hay una auténtica intelectualidad. Denunciar eso y solicitar un auténtico diagnóstico de tipo intelectual de los males de nuestro tiempo, de los males de nuestra sociedad. Solo así vamos a llegar a una resolución. De otro modo, sencillamente, lo único que puede ocurrir es el desastre absoluto. Es decir, esas fuerzas que decíamos, ¿no?, que están presionando a Zelensky para que no acepte ningún tipo de alto el fuego, seguirán creciendo e irán presionando a cada vez más países, más ámbitos, hasta que se llegue a una situación irresoluble y las cosas terminen en una catástrofe absoluta, como ya pasó en el pasado. Por eso, este dicho, ¿no?, de que se repite la historia. Bueno, si las causas son las mismas, puede usted estar seguro de que las consecuencias serán análogas. No exactamente las mismas, pero desde luego análogas. Básicamente, usted va a poder decir que la historia se repite. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Ayúdennos, apóyennos y difundan esta información, a ver si conseguimos establecer ese necesario debate intelectual, al menos empezar por ahí, conseguir al menos el fundamento o la base, y solo después, una vez que eso se establezca de forma efectiva, solo después vamos a poder hablar de política. Hasta entonces vamos a tener que comernos con patatas al enésimo Macron que vaya saliendo para hacer lo mismo, para vender lo mismo. Lo dejamos ahí, venga, un saludo muy grande, nos vemos en la próxima.